El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, qué bendición, una semana más entrando a sus hogares con su permiso. Por espacio ya de cerca de 10 para 11 años, llevamos compartiendo con ustedes el nombre y lo que nos mueve de este programa, Alerta Cristiano. Ustedes saben que desde aquí hemos alertado porque así pues el Señor lo ha entendido prudente. Hemos alertado de muchas cosas que amenazan, han amenazado y siguen amenazando a la iglesia. Gracias al Señor nos hemos relacionado con tanta gente, con tantos hermanos y hemos visto. Primero que nada, las alertas son por lo que nos amenaza, pero también hemos visto que hay que alertar de lo que sucede bueno, genuino, de lo que el Espíritu Santo está moviendo en la iglesia. Y así, por ejemplo, ustedes han visto que aquí hemos traído programas de pastores que están ejecutando unas cosas que el resto de la isla no las conoce. Y han utilizado este programa para dar a conocer. Y ustedes saben que yo les digo a los pastores, no inventen la rueda. Si ya el pastor fulano de tal le está funcionando, duplíquenlo en sus iglesias. Así que hoy tengo la bendición, perdónenme, antes de presentar a los hermanos, quiero como siempre compartir la palabra. En Colosenses 3:16 dice, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Hermano, esta palabra me la dio Dios esta mañana en mi casa, en mi oficinita, donde hago mi devocional. Y cuando la recibí, no me di cuenta del propósito de Dios con esta porción que me pidió. Y ustedes van a ver qué relación tiene esta palabra con lo que vamos a hacer hoy en el programa. Vamos de lleno. Para los que nunca me han conocido, Eduardo García Resach, abogado, cristiano, siempre tratando de ser buenos cristianos, casado con 3 hijos y varios nietos y pidiéndole siempre a Dios más nietos. Hermano, tengo conmigo a 2 hermanos, a uno que ya conozco y a una hermana que no la conocía. Bueno, la conocí recientemente en una reunión. La presento a ella primero, la doctora Tirsa Sau. Ella es evangélica, tiene un doctorado en consejería, chilena de nacimiento. Qué hermoso. Viva Chile. Pero lleva 19 años con nosotros en Puerto Rico. O sea que ella es una chilena riqueña. Chile riqueña. Qué lindo. Pastora, doctora, yo le digo pastor a todos mis hermanos. Bien. Bienvenida, Lo somos de cierta bienvenida. manera. Muchísimas gracias, licenciado. Para nosotros es un gran honor, una alegría estar con usted en esta mañana y con todos los amigos y hermanos que siguen, que son muy numerosos, que siguen su programa serio, de credibilidad, de impacto, un programa que nos mantiene al tanto del mover de Dios, de los acontecimientos más relevantes en el ámbito eclesiástico. Muchísimas gracias. Ustedes se preguntarán, ¿y qué hace la doctora Tirsa Sau en Puerto Rico? Por lo que ella ya me expresó, no ejerce su profesión y está dedicada a los decretos de ayuno y oración. Por eso es que está aquí hoy, hermanos. Les presento también a un hermano que ya ustedes conocen, pero lo presento porque
¿cuánto tiempo hace que estuviste conmigo aquí, Babilonia? Regino, Babilonia. Sí, hace aproximadamente 9 años atrás. Hace 9 años, cuando comenzaron, ya llevaban 1 año. Es correcto. Vino aquí Regino, el hermano Regino, con un pastor muy especial, que hoy está en la presencia del Señor. Efraín Durán, pastor de Arecibo. ¿Y a qué vinieron? Vinieron a hablarme y a presentar cómo se estaba moviendo en Puerto Rico los decretos de 40 días de ayuno y oración. Gente, eso fue hace 9 años. Yo he sido testigo de lo que ha sucedido. Obviamente, no lo he presenciado todo, pero ha ido creciendo. Como digo yo, el Señor ha seguido haciendo fiesta. Mi papá decía, están haciendo fiesta. Y yo, la mejor fiesta es la que hace Dios. Cuando se vale de hermanos como ustedes para mover cosas nuevas. Yo lo he visto el mover de los decretos en unidad de católicos y cristianos. Eso es un tema muy especial para mí, pues yo fui católico y llevo ya 22 años convertido como evangélico. Yo no puedo dejar de ser católico. Es una iglesia. Por eso con Sullivan tocó el tema de una iglesia. Y él me dice, sí, Eduardo, somos católicos universales. Es una iglesia. Y entonces, ¿qué mejor que el fruto que los decretos de 40 días de ayuno y oración han mostrado a Puerto Rico? Yo estuve en Trujillo Alto, yo estuve en el Coliseo, estuve en Bayamón, en varios a través de la isla. Y donde quiera que estuve, vi esa unidad. Esa unidad. Y nunca se me olvida, de joven, con el amor que uno le tiene a Jesús, cuando Él le pide al Padre, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Eso es un decreto. Lo que Jesús le pide al Padre, el Padre lo concede. Que nos ha dado problemas. Hemos tenido circunstancias donde nos hemos dividido, nos hemos separado, inclusive a veces hemos hecho cosas incorrectas unos con otros. Pero yo tengo mucha fe, mucha esperanza. Y yo creo que lo que ustedes dos y el resto del equipo están haciendo. Regino, ¿a qué tú te dedicas? Bueno, yo era promotor artístico y deportivo. Fui dueño de los Capitanes en el 2005. Ese equipo llevaba 46 años que no había logrado un campeonato. Desde 1959 el Señor me hizo que yo adquiriera el equipo con un señor que se llamaba Yamil Shah de Machut, promotor de boxeo de Tito Trinidad. Luego compramos el equipo y ese mismo año, después de 46 años que Arecibo no lograba un campeonato, se logró ese campeonato y cambió la imagen de la ciudad, que era una ciudad dejotista, que no lograba un campeonato. Los Capitanes. Y eso cambió, ahora se ha convertido en la capital del deporte. Y precisamente hubo una situación muy especial relacionada con el Señor y los Capitanes. Fue que ese año del campeonato, el sacerdote de la catedral, el padre Roberto, nos invitó al equipo a que se le lavaran los pies Jueves Santo. Y fuimos y le lavaron los pies a todos los jugadores. Y allí hicimos una promesa y le digo, Señor, cuando ganemos el campeonato te vamos a traer una ofrenda floral hermosa y te vamos a dar la gloria a ti. Amén. Hicimos ese compromiso allí. Y el día después del campeonato fuimos una caravana de miles de automóviles dándole la gloria al Señor. Personas de todas las diferentes religiones. Un pueblo que fíjate que en el deporte la gente se une. Le unen. Ahí no se sabe si son pentecostales, católicos, populares, PNP. Ahí se une el pueblo. Y que el deporte es un ente también que ayuda a la unidad. Sano, que levanta un país. Bueno, Tito Trinidad, ¿cómo unió a Puerto Rico? Estas muchachitas que está... La que juega ping-pong, tenis de mesa. Sí, Adrianita. La tenista. Yo la quiero como una nieta. Mi
tengo una nieta que se llama Adriana. Así que, mira, y las medallistas de oro han sido todas mujeres. Si tú pones a fijar, está la muchacha esta, la muchacha que corre, se me fue el nombre. Oro sí. olímpico, imagínense. Sí. Y Puig, oro olímpico. Sí. Y usted, hermana, hábleme de usted. Bueno, desde que llegué a Puerto Rico empezó una nueva fase, una nueva etapa en mi vida. Todo nuevo, como dice la escritura en Isaías, las cosas viejas pasaron. Indudablemente que uno no puede desconectarse de sus raíces, de su idiosincrasia, es imposible, nos marca. Sin embargo, la experiencia vivencial de estar aquí en Puerto Rico ha sido para mí tan enriquecedora, he aprendido tanto y de súbito me encontré en una situación traumática de sobrevivencia y ese fue el momento donde me reencuentro con el Señor. Soy bautizada por el Espíritu Santo en Aguadilla. Amén. Es decir, tengo un nacimiento espiritual aquí que me une, me ata mi destino Amén. a esta isla maravillosa. Y sin haber sido nunca predicadora, entonces el Señor abre puertas internacionales, para mi sorpresa, para empezar a compartir el mensaje. Pero previo a ese despegue, el Señor me llevó por toda la isla, por todos los municipios, por todas esas iglesitas a veces anónimas, que digo yo, llevando la palabra. Esa experiencia fue la plataforma para que posteriormente, cuando fui llamada por la directiva de los decretos a echar a andar el proyecto en la isla, ya estaban hechas las conexiones. Eminentemente que Puerto Rico es un país privilegiado, Amén. Altamente cristianizado, evangelizado, es un país de gente creyente. Tenemos el mayor índice por densidad demográfica de iglesias, de radioemisoras cristianas, de canales de televisión y de una programática a través de los medios que saturan las ondas. O sea, nosotros no tenemos escapatoria. Y aquí el Señor entonces permitió que mis ojos fueran abiertos a un proyecto novedoso dentro del ámbito profético que se ajustaba a un tiempo escatológico para Puerto Rico y para el mundo. Una convocatoria santa que tiene la estrategia bíblica de Jonás, que convoca al pueblo, pero no a través de su liderato eclesiástico, Amén. sino que rompe y quiebra nuestros esquemas. Eso. Quiebra lo establecido, el statu quo, la religiosidad dogmática que a veces nos aplasta y nos limita, nos corta las alas. Sí. Entonces, viene como algo novedoso y nos convoca a través del liderazgo político, gubernamental, para que sin discrimen alguno nos aceptemos, nos conozcamos y busquemos a Dios. Amén. Pastora, por favor, busquemos a Dios. Hacemos deja de una mirar pausa. a tu lado. Sí. Deja de mirar el defecto, el detalle, la falla de tu hermano. Busquemos, por favor, a Dios. ¿Cómo? Humillándonos, Amén. ayunando 40 días, orando juntos, estrechando las manos y el corazón. Adelante. Nada, terminamos, hermanos. Este es solamente el Me preámbulo apasiona. del programa. Así que hacemos una pausa y enseguida volvemos. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional.
De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Es curioso porque en estos programas con hermanos como la doctora Tirsa Sau y el hermano Regino Babilonia, pues a veces entre un segmento y el otro hablamos un montón. Y así yo me nutro, porque yo no los veo a ellos todos los días. Regino, ¿cómo comenzó? ¿Cómo comenzó este mover de los decretos de 40 días de ayuno y oración? Licenciado, mi esposa en aquel tiempo estaba grave. El diagnóstico de ella era de muerte, ¿no? Y yo, aunque iba a la iglesia, pues no podría decir que conocía verdaderamente al Señor. Y llegué a un negocio con el Señor, a un pacto con el Señor. Y digo, sáname, Señor, sáname a mi esposa. Y yo hago lo que tú quieras. Es más, yo quiero ser, en vez de promotor de los capitanes o de deporte, yo quiero ser tu promotor. Yo quiero promoverte a ti, Señor. Y yo creí que el Señor le iba a sanar. Y el Señor me envió el libro de Jonás, donde Jonás estaba en el vientre del pez. Y yo vi que Jonás dio un grito de acción de gracia cuando él supo que su oración había llegado al templo del Señor. Y yo creí que la iba a sanar. Y comencé a hacer una actividad que se llama el Thanksgiving Prayer Day, donde invitamos a toda la ciudad, a los deambulantes, a los drogadictos, a todos a darle comida gratuita, y donde en ese día invitamos a todas las denominaciones, entre ellas estuvo el apóstol Wanda Rolón con nosotros, y todos los líderes eclesiásticos, Jorge Rasky, el obispo Rafael Moreno, el obispo católico Daniel Fernández, etcétera, etcétera, Israel Esquilín, etcétera. Y ese día la apóstol y profeta Wanda Rolón indicó que ese día comenzaba allí el gran avivamiento de Puerto Rico. Pero yo desconocía totalmente lo que era ni siquiera un avivamiento. Ajá. Pero ese mismo día, el día anterior, para sorpresa de todo el mundo, porque todas las iglesias oraron para que mi esposa ese día llegara sana. El día anterior mi esposa fue dada del proceso de diálisis, fue sanada totalmente y dio testimonio en esa actividad de la sanidad. Ella fue católica, los evangélicos oraron por ella. Amén. Y el Señor escuchó el ruego y las oraciones de todos, no importando la denominación. Ahí, ese fue el paso principal. Luego, unos meses después, el Señor me habla directamente en un lugar y me dice que faltaba la segunda parte, que eso era la primera parte de lo que había pasado con esa actividad, y que yo tenía que hacer un decreto. Pero yo no sabía lo que era un decreto. Hasta que cojo la Biblia y vuelvo, la abro y me sale en el libro de Jonás, en el capítulo 3, donde dice que le habló Jehová el Señor por segunda vez a Jonás. Ve a Nínive. Y él obedece en esta ocasión. Y entonces comienza yo a escuchar todo lo que hizo el rey, que cuando escuchó el pregón precisamente de Jonás, temió y mandó a toda la ciudad de Nínive a ayunar y a orar, incluyendo a los animales del campo. Quiere decir que ese rey, que era un criminal, creyó en ese profeta, y no tan solo que creyó en ese profeta, sino que invitó a todo el mundo. En otras palabras, que en los decretos cabe todo el mundo, no importa la religión. Y precisamente el Señor perdona al pueblo de Nínive porque vio que cambiaron sus malos caminos. Amén. Ahí comienza todo este proceso, y yo entonces hablo con el alcalde de Arecibo, que había visto el milagro en mi esposa. Amén. Y le llevo un decreto que preparé, fecha, hora y lugar. Yo administraba en ese momento el Coliseo de Arecibo, y comenzamos. Él convocó, el alcalde Carlos Molina en ese año convocó a toda la pastoral, a todos los líderes de todas las denominaciones, porque si yo los invitaba, a mí no me iban a hacer caso. Correcto. Quizás si tú los invitabas no te iban a hacer caso, como católicos y evangélicos, pentecostales, todos unidos, metodistas, bautistas. Están locos. Pero si un alcalde, que es el rey, el que el Señor puso en esa posición, la figura política, tiene la fuerza, tiene el poder, y quizás muchos dijeron, pero si el alcalde no está para mandar a la gente a orar,
Bueno, pero si el Señor lo tocó a eso, vamos a Ese hacerle es el caso. mover de Dios, usa a quien quiere y como quiere. Imagínense a los alcaldes. Y los que estamos sensibles a Él, lo podemos ver hasta de un político que nunca se ha relacionado con Dios. Y dice, ¿qué? Mire, aquí hay alcaldes que nosotros sabemos que han sido hasta santeros y de diferentes, pero lo hicieron y después cambiaron sus malos caminos como hicieron allá en Seideniel. La doctora puede abundar en cuanto a eso, doctora, su experiencia en todo esto. Antes de eso, pastora, ¿cómo usted se unió, se ató a este movimiento de los decretos? Bueno, tengo que hablar de lo sobrenatural necesariamente. De eso tratamos aquí. Qué bueno, estamos en una buena atmósfera. Amén. Porque lo sobrenatural pasa a ser natural cuando estás caminando con Dios y en Amén, Dios. amén. Y yo recuerdo una mañana que escuché un sonido de bocinas, de trompetas, y yo pensé que era el día que venía el Señor. Me alegré muchísimo. ¿Eso fue tempranito en la mañana? Sí, antes de las 6, como a las 6 de la mañana. Y entonces yo había dormido, abrí las ventanas esa noche y escuché que el viento traía ese sonido. Pensé que realmente era el día del Señor. Entonces me levanto y salgo en mi guagua buscando el lugar. Así fue que llegué al Coliseo. Había una multitud en el parking alrededor de una fuente con chofares, panderos, dando 7 vueltas en forma simbólica allí. Y me uní a ellos, pregunté de qué se trataba. Y entonces descubrí que era realmente un mover de Dios. Conocí al señor Babilonia, conocí a la directiva, empecé a compartir con ellos y me invitaron a que asumiera la ejecución de los decretos en todos los demás municipios, porque al ver el éxito de los decretos en Arecibo, ningún líder político tiene un poder de convocatoria para reunir 6.500 o 7.000 personas a las 5 de la mañana en un coliseo. Nadie. Eso lo hace el Señor de todas partes de la isla. Entonces ellos me pidieron que llevara esto porque los alcaldes estaban llamando, mira, yo quiero eso en mi municipio. ¿Cómo fue que ustedes lo hicieron? Vénganse para acá, porque lo veían con fines políticos, Claro. como una activación política, Claro. sin saber que el trasfondo era espiritual y era el Señor uniéndonos para un tiempo de avivamiento en la isla. Ahí el Señor se valió de las debilidades nuestras. Correcto. Esos alcaldes tenían una debilidad, el beneficio votos. político. Claro. Y Dios, ustedes quieren eso, hazlo. pues ahí va. Y entonces fuimos llevando a cada municipio y eso fue una historia muy linda porque el poder político, sin un equipo que se encargue de la ejecutoria, no puede implementar un programa tan hermoso, tan integral, tan holístico. Entonces se unía la pastoral, todos los líderes cristianos, eclesiásticos, comunitarios, con el poder gubernamental representado por el alcalde, en una binomia maravillosa donde el Espíritu Santo hacía el resto. Entonces se podía llevar e implementar el programa de convocatoria en las plazas, en los lugares públicos, porque se trataba de no invitar a ninguna iglesia, ningún local de una iglesia, un templo, porque iba a ser un motivo de discordia, Correcto. de separación. Tenía que ser un lugar público, Neutral. una cancha bajo techo, un centro de convenciones, un teatro municipal, donde fuera. Y así era Genérico. genérico. Entonces todo el pueblo empezó a participar con sus características. Y me acuerdo que una vez en Laja fue tan lindo porque durante los 40 días que se reunían a orar, que nos reunimos a orar, cada día hay una temática diferente. Ese día se estaba orando por la tierra, la agricultura, la ganadería. Y me acuerdo que en Lajas pusieron tierra genuina, tierra de Lajas, en una botellita con un lazo. Y decía tierra bendita de Lajas. Y empezamos a orar y ese año fue la mayor producción agrícola de piña, sí, en la parte de las frutas y la ganadería. Y así en cada municipio fuimos viendo características, manifestaciones sobrenaturales. La labor me tocaba a mí y yo decía, Señor, yo soy extranjera.
nacida en Chile, pero nacida en Puerto Rico. Y muchos me decían, ¿y usted de dónde es? Y yo decía, ¿por qué no elige a otra persona que no sea yo, Señor? Pero entonces llegaba a un municipio y me decían, ¿usted es PNP? No, yo no soy PNP. Y llegaba a otro municipio, ¿usted es del Partido Popular? No, yo no soy independiente. No. Entonces usted, no, yo no soy, yo soy de todo porque soy de Cristo. Entonces lo que era negativo era positivo. Así fue, licenciado, como los decretos comenzaron a tomar una fuerza, pero indetenible, y pudimos completar los 78 municipios. 78, se completaron. Municipios. Después llegamos entonces, cuéntale lo de la Cámara, Sí. del Senado. El presidente de la Cámara convocó a un decreto donde la Cámara de Representantes de los 40 distritos representativos, Johnny Méndez, enviamos un saludo, y fue a cada uno de los 40 días, uno por uno, pueblo por pueblo, pueblo por pueblo. En Arecibo pasó algo muy curioso, es que en Arecibo, frente al Coliseo, hay un centro industrial enorme que parecía que había caído una bomba, porque no quedaban fábricas ni nada. Al año subsiguiente no había un edificio vacío. Está lleno aquello de la actividad de la economía en Arecibo. Arecibo dejó de ser un pueblo muerto, fantasma, y cogió vida. Así que comenzó un gran avivamiento en la ciudad de Arecibo. Y ese mismo año llegó la estatua de Colón y se activaron proyectos de otros países, invirtieron en turismo en Arecibo. O sea, empezó un boom. Las casas se empezaron a pintar, los negocios cerrados por el vandalismo, el centro de la ciudad abandonado, parecía una ciudad fantasma, con categoría F. Empezamos a ver que esto cobró vida, pero la vida más importante era en cada uno de los ciudadanos. Correcto. Y de sus gobernantes. Sí. Empezó un movimiento de unidad nacional, de activación. Quiero hablar como profesional, si me permite. Sí. En el ámbito de la salud mental. La voy a detener aquí y enseguida comenzamos con esa parte que usted no quiere compartir. Sí. Hacemos una pausa, amigos. Alerta Cristiano. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Nos estaba compartiendo la doctora Tirsa Sau los efectos, los frutos del mover de los decretos de 40 días. Y la interrumpí cuando me iba a empezar a hablar del impacto en la salud mental. Sí, hablar de los decretos es de una manera responsable y profesional. Es referirnos a las estadísticas. Y tenemos estadísticas del impacto de los decretos como, por ejemplo, en países y en ciudades altamente con índices delictivos muy altos, como en Apopa, en El Salvador, que recién el señor Regino Babilonia lo compartía en el paréntesis, de cómo, previamente al programa, de cómo impactó, si quieres referirlo, Regino, que es bien significativo, cómo impactó la criminalidad en Apopa. Sí, había un promedio. ¿Cuándo fue eso, Regino? Eso fue hace 4 años atrás, previo precisamente a la entrada de aquí Bukele como presidente. Y el decreto se hizo en una ciudad que se llama Apopa. Apopa. Era la ciudad más criminal en toda Centroamérica. Dominada por las maras. Las maras, todas. Sí. Y había un promedio de 25 asesinatos diarios, una cosa horrible. El alcalde nos recibió con desesperado porque le habían secuestrado unos empleados, le habían asesinado también
otras personas. Tuvo él mismo que mudarse a otra ciudad porque le había amenazado a la familia. Cuando él nos recibió, bueno, llorando y él dijo, yo quiero ser la primera ciudad en hacer el decreto de 40 días de Una ayuno, ciudad ¿no? con 25 asesinatos Diariamente. en la Sí, ciudad a Popa. diariamente. Estamos hablando de una O sea, ciudad. Una cosa aquí en horrible. Puerto Rico a veces tenemos 10 o 12 en un fin de semana Wow. y nos escandalizamos. Exacto. Pero en una ciudad, Una Pero ciudad. estaban apoderados previo a Bukele, pues no había orden en ese país. Sí. Y ese alcalde comienza a hacer el decreto. Para sorpresa de todo el mundo, durante los 40 días de ayuno y oración en esa ciudad, cero, no hubo ni un solo asesinato. wow. Salió en los periódicos, Salió en los eso está periódicos. reportado en los periódicos. Bajó un Gloria 60% a en Dios. todo el país. En el país. Sí. Y la gente se sorprendió y era que las mismas maras, los mismos líderes dijeron, mientras esa gente estén orando y ayunando ahí, aquí no va a haber más asesinatos. Y ellos mismos dieron una instrucción de que mientras permanecieran allí, bueno, me dijeron que habían extendido el decreto de 40, siguieron. Hay otra cosa. Gloria a Dios. Y en esa Un ciudad, decreto perpetuo. perpetuo. sí, como se está haciendo, Eso, precisamente, como se está haciendo, Como ya se está haciendo. que- Sí, muchos alcaldes ya están firmando un decreto para que quede como un legado a las generaciones y que cada año, como lo ha planteado él, se cree ese impacto a través de los decretos en la ciudadanía, en la convivencia diaria se pueda sentir el efecto. En el ámbito que a usted le interesa hablar de salud mental, nosotros somos un pueblo muy sufrido en Puerto Rico. Nos unimos cuando, por ejemplo, hay un evento deportivo, musical, porque generalmente Puerto Rico se destaca por su belleza musical, su variedad. un huracán. Pero cuando hay sí, desastres naturales, entonces nos acordamos que somos una sola familia, una gran Sí. familia. Pero lograr un consenso, una concertación, no hay ningún partido político que logre hacerlo, porque estamos divididos, es un país dividido en dos prácticamente, ¿no? Ujú. Una realidad que está ahí. Pero qué lindo cuando a través de los decretos podemos ver que la gente da un paso, estrecha las distancias, las acorta y podemos coincidir en una misma fe, un solo Dios, Amén. buscar su presencia para bendecir la tierra. Nos humillamos, nos descubrimos, ya no entramos en competencia, entramos en unidad, en amor, en perdón. Y el Señor nos da la clave a través del perdón. Tuvimos una experiencia maravillosa el penúltimo día del primer año que se llamó el Día del Perdón. Estaba la plana mayor de los jerarcas de la Iglesia Católica, lo digo respetuosamente, el arzobispo, estaba, me acuerdo, el vicario del Vaticano ahí en Arecibo, habían sacerdotes, monjitas. Fue un día tan especial por iniciativa de un pastor que ya está en la presencia de Dios, el pastor Efrén Durán. Efrén Durán. Él le sugirió, le recomendó a Regino, porque Regino es el presidente fundador, él estaba dirigiendo, orquestando todo esto. Y él se lo propone y Regino dice que sí, vamos a hacerlo. Y ese día hasta lavamiento de pies hubo una iniciativa de pedir perdón, pero tú lo cuentas en una forma más detallada. El día del perdón. El pastor Efrén me dijo, mira, Regino, los católicos cada vez que se paran ahí, pues nos piden perdón porque los católicos nos dicen a nosotros los evangélicos, hermanos separados. Los hermanos separados. Y fíjate, y yo digo, sí, nosotros decimos eso porque es una falta de respeto, es como decir hermanito, pero de afuerita, bastardito, por allá, no muy cercano, ¿no? O sea que, y entonces yo creo que es una falta de respeto porque somos hermanos. Él me dijo, pero Reino, yo quiero pedirle perdón también a mis hermanos católicos. Yo, Porque nosotros lo hemos mandado para el infierno. Pues sí, porque nosotros le decimos la gran jamera, idólatra, bueno, 20,000 cosas. Por lo menos ustedes nos dicen hermanitos separados, pero nosotros bajemos el piso con ustedes. Digo, bueno, no hay problema, haga lo que tú creas. Entonces llegó el día 39 que estaba el obispo y los sacerdotes y las monjas, y entonces él me llama y dice, Reino, y digo, bueno, allá tú, si te metes en un problema, te metes tú. No. Eso Sí, Dios pero- ya lo Ese fue un traía. día Sí, precioso. lo que pasa es que era ¿Y un qué acto- pasó ese Lo día? Lo que pasa es que es un acto radical.
Sí. ¿Sabes? Pedir perdón a una familia que ha estado dividida por cientos y cientos de años por las interpretaciones teológicas, por lo que sea, que están divididos. Entonces, él viene y cita precisamente a Job. Dice que Job oró por sus amigos. Entonces él quería orar por sus amigos porque los católicos se habían vuelto amigos de los evangélicos durante ese proceso de 40 días. Claro. Y él instó a todo el mundo a que se besaran, a que se abrazaran, a que se pidieran perdón. Y de momento empiezan aquellos dos grupos, aquellos como unos 40 o 50 pastores como con 15 sacerdotes, el obispo católico, monjitas. Ahí estaba el obispo Daniel Fernández. Wow. Se van acercando esos grupos de un lado a otro y empiezan a abrazarse. Sí. Fue muy emocionante y a besarse. Muy hermoso. Hubo lo que llamamos ahora en el ámbito apostólico, se llama rompimiento. Rompimiento. Sí. Ese de verdad fue rompimiento. un terrible rompimiento porque se rompieron barreras que nos separaban y hubo también una ceremonia de lavamiento de pies, de humillación. Católicos lavaban los pies a los pastores y los pastores a los sacerdotes y fue algo bien lindo. ¿Por qué yo hablo de salud mental? ¿Y por qué referimos los detalles de ese día del perdón? Porque nosotros tenemos un alto índice de personas afectadas por estos desastres naturales, por la misma pobreza. Por la misma pobreza, que no es miseria como en otros países, otras repúblicas. Yo, el único país que no conozco es Bolivia. He recorrido toda América Latina, Centroamérica, para gloria de Dios. El único país que no conozco es Bolivia, pero he visto la miseria, que es otra dimensión de la pobreza. Entonces, sin embargo, el índice depresivo en sus manifestaciones de distimia y de bipolaridad han ido disminuyendo. En estas oraciones se impacta muchísimo a la unidad familiar, a la paz, a la reconciliación y al perdón. Eso es terapéutico, es altamente sanador. Y eso en el ámbito psicológico podemos tomarlo como una herramienta maravillosa, como la técnica también de la asertividad y la terapia cognitiva conductual. Nosotros podemos poner en práctica los principios bíblicos sanadores. Hemos visto un Puerto Rico más unido. Cuando vino María estábamos preparados. Sí. Si no, no hubiéramos podido resistir. Fíjese, doctora. Estuvimos de pie como muchos árboles que no se doblaron. El mover como de muchas decretos, palmeras. El mover de los decretos, tiene provoca un derrame a nivel personal. Me explico. Yo voy a un decreto y yo vivo esa experiencia. Yo tengo que reflexionar. ¿Y qué si yo establezco eso en mi vida todos los días? Sí. Usted sabe, los católicos y los evangélicos, que en algún momento dado de nuestra vida hemos abandonado la oración. Wow. Yo lo he hecho. Frío, rebelde. Pero entonces uno va a un decreto y con vivencias como esta, que uno dice, ¿y qué pasa conmigo? O sea, cualquiera puede decir, no, la iglesia se supone que te inculque eso. Bueno, si la iglesia no lo hace un mover del Espíritu Santo. Sí, exactamente. ¿Ves? Y perdóneme la expresión, ¿qué me importa a mí de dónde viene? Siendo una iglesia, viene de Dios, que nos está moviendo a acercarnos a Él. Sí. Resacha, hay una cosa muy particular, y es que los decretos fueron profetizados. 3 años antes de comenzar los decretos, Joyce Meyer profetizó en un programa de televisión en vivo que de una isla llamada Puerto Rico y una ciudad llamada Arecibo iba a comenzar un gran avivamiento. Iba a para 3 todos los años países. Y eso está grabado a toda América y todo. Ella no sabía dónde era Arecibo, porque es el nombre taíno de la ciudad. Y igualmente, como te dije, la pastora Wanda Rolón lo profetizó. Aquí también. La apóstol Wanda Rolón. Y debo decir lo siguiente. 8 años antes yo estaba en Estados Unidos y estuve en un lugar de una iglesia de Tommy Moya y allí estaba el señor Paul Crouch
el que era dueño de TVN. TVN, y él profetizó eso también. Ok. Sí. Amigos, este es un programa distinto. Por eso este compartir tan genuino entre nosotros. Hacemos una pausa y continuamos para el cuarto segmento. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Ya en nuestro cuarto segmento, para mí este programa ha sido una bendición. ¿Por qué? Porque uno descubre lo que sucede cuando uno pone toda su confianza en Dios. Los hermanos Regino Babilonia y la doctora Tirsa Sau me han estado poniendo al día de los milagros que están viviendo, las cosas que están viendo, las proyecciones que están teniendo, y todo porque confían en el Señor. Regino, ¿qué es lo próximo? ¿Qué actividad tiene la organización en el futuro? Bueno, es inmediata y por eso una de las razones que estamos en tu programa. Este próximo domingo 26 de febrero a las 6 de la madrugada, tempranito, en el Coliseo de Arecibo, en el área de Las Puentes. Donde nació todo. Donde comenzó todo. Vamos a comenzar el 10º aniversario, el 10º decreto de ayuno y oración, con la particularidad que el alcalde de Arecibo fue un poquito más allá del alcalde anterior, que fue Carlos Molina, que firmó el decreto original, pero el alcalde que llegó ahora lo ha firmado de forma perpetua, lo que quiere decir que no va a estar sujeto a vaivenes políticos o de ánimo, sino que es una ley municipal que el alcalde invita anualmente a toda la ciudadanía. Va a haber un tiempo específico, perpetuo, en Arecibo, con 40 días. Sí, siempre se va a terminar el Jueves Santo, dice la ley municipal, y es algo hermoso porque va consono a esos momentos de mucha espiritualidad. Y vamos a celebrar, queremos invitarlos a todos, vamos a estar a las 6 de la madrugada el domingo 26. ¿Qué personas? Bueno, está abierto a todo el mundo. A todo el mundo. Y obviamente van a ir católicos, evangélicos, pentecostales, bautistas. Y algunos que no van a ninguna iglesia, como dice. Esos son los mejores. Esos son los mejores. Más amados. Ajá. Sí, porque Dios se vale de lo que sea para traer gente a su corazón. Sí. Ok, y háblame, o sea, están ya establecidos los decretos en Puerto Rico. Eso es correcto. Sí, o sea, los municipios lo siguen celebrando. La mayor parte de ellos. A nivel internacional, ¿qué viene por ahí? Mira, quería decirte que se hacen en muchas ciudades en Puerto Rico, lo continúan haciendo, pero que esto no es algo que nosotros controlamos. Como te dije, nosotros no tenemos una estructura, sino que cada municipio y cada alcalde lo hace con unas instrucciones básicas de la hora, del lugar, de los temas, pero que nosotros dejamos la libre participación de los pueblos. Que tengo que decir que comenzó en Arecibo hace 10 años y ya los decretos llegaron hasta la India, un lugar que se llama Tamil Nadu. Luego estuvimos en El Salvador, una ciudad que se llama Popa, y varias
ciudades previo a la llegada del nuevo presidente Bukele. Estuve en Ecuador luego de un terremoto hace unos 5 años aproximadamente. Luego, el año antepasado, estuvimos en Haití en 3 ocasiones y aquello fue bien tenso porque la influencia del vudú está minando hasta las iglesias cristianas. Hay una combinación de cristianismo con vudú y supersticiones. El año pasado, doctor Sao y el señor Javier Heredia y este servidor estuvimos en Cuba, un lugar, una provincia que se llama Santi Espíritus, y donde pudimos coordinar con el intendente, lo que es el alcalde acá, para comenzar los decretos en varias ciudades. En Cuba, que no es muy fácil. Ajá. República Dominicana, Ciudad de Caleta, Barahona y otras ciudades. O sea, ya ustedes han cubierto territorio internacional. En Venezuela, Muchísimos países. en Guasdualito, en la Ecuador. frontera con Colombia. Muchos países, y ahora próximamente estaremos en nuestro objetivo y es llegar a Nicaragua, que tenemos un compromiso y una invitación para llegar a Nicaragua. Regino, te voy a interrumpir porque todo lo que me estás diciendo me provoca una pregunta. Ajá. Todo lo que ustedes están haciendo hasta ahora y van a hacer requiere mucho dinero. La pregunta que yo les hago, y me voy a atrever a hacerla, los fondos de este movimiento, ¿qué fondos tienen? ¿Cómo ustedes administran todo esto? No hay fondos. Cero fondos. Nosotros no pedimos Nada. ofrendas ni ¿Hay una diezmos, cuenta ni de nada. banco donde tú puedas girar un cheque? Tampoco, no tenemos cuenta. Nada. No. Vamos a abrir una, pero entre nosotros. Nosotros cuando tenemos un viaje nos reunimos el grupo pequeño Y levantan el serrucho. y levantamos un serrucho. 2 o 3 personas. Y es el Entonces, serrucho del Señor. Eso. Pero, ¿sabe una cosa, licenciado? Una vez yo le preguntaba eso al Señor, porque cuando yo estaba en el mundo, pues tenía cuentas grandes de dinero. Bueno, fuiste el dueño de los capitanes. capitanes. Oye, para ser un dueño de un equipo hace falta billetes. Bueno, aquel año yo me acuerdo que se gastaron $2 millones Ah, para bueno. traer el campeonato después de 46 años que recibo, lo ganaba había que mover dinero y Ya tú buscarlo. sabes. Pero las cosas del Señor son diferentes. Entonces, ¿qué pasa? En este proceso yo he aprendido a confiar en el Señor y que el Señor va a proveer. No es fácil pensar así, porque uno también se preocupa, uno no va a hacer, uno también tiene Claro. Señor, mira, ahora tenemos unas actividades, pero mira, te digo lo siguiente, y te voy a dar un ejemplo. Tuvimos una cruzada que se iba mucho dinero porque teníamos apartamentos alrededor de la isla. Eso fue previo a cuando surgió la pandemia. La pandemia. Y le pedimos al Señor que pues, hicimos ese acto alrededor de todo el país. Y entonces íbamos a entregar unas propuestas a unos auspiciadores. Y yo preparé las propuestas y todo. Y uno de mis amigos me dice, Reino, enviaste las propuestas para buscar los fondos. Y digo, mira, yo no envié ninguna propuesta. Yo llamé a un amigo mío. Por cierto, fue el señor Javier Altao de First Medical. Le di una notita. Javier, quiero hablar contigo. Me sentí bien buena, gente tremendo. Y pero no le di seguimiento ni le envié ninguna propuesta. Y cuando yo le acababa de decir a él que yo no había enviado ninguna propuesta, digo, el que quiera cooperar, que llame. Me llama el señor Altao, me envió a su ejecutiva que para qué yo lo necesitaba. Entonces le expliqué a ella. Inmediatamente me dijo, hey, no, lo que ustedes necesiten. Y ellos sufragaron mayormente los gastos de ellos y una entidad de Atillo, que fueron muy cooperadores, que solamente lo supieron y no tuvimos ni que pedírselo. Sí. Por lo tanto, nosotros hemos aprendido a depender del Señor. Y sé que el Señor pues, está envuelto en todo esto, porque 10 años llevando a cabo este mensaje extraño, diferente, de que se unan las personas dejando las diferencias que los han caracterizado por siglos. No es fácil, pero es el Señor que lo hace. Y si el Señor ha querido que estemos aquí, el Señor va a proveer. O sea que si nuestro pueblo está buscando milagros, aquí tienen uno. Un milagro que se ha estado extendiendo por 10 años. Sí, y no solo ese milagro,
en la parte financiera, sino que hay muchos otros milagros. Es más, tenemos un programa, vamos a lanzar un programa, un pequeño programa en las redes y queremos también llegar a la tele, que se llama Cuéntanos tu milagro, porque Amén. han habido tantas cosas sobrenaturales y queremos invitarlos a que se unan con nosotros en esta celebración. Muchos han imitado, copiado, hasta robado la idea, pero no el concepto, porque ninguno lo ha podido realizar como realmente Doctora, es. no tenemos Entonces, local tampoco. Ustedes no tenemos oficina, local, no tenemos nada, ni oficina. no oficina. tienen Estructura estructura Somos física un ninguna. grupo de personas de distintas iglesias. Yo, por ejemplo, soy de Salvation Army. Hay personas que son pentecostales. El señor Regino Babilonia es católico, carismático. Hay otras personas que son bautistas. Tenemos una O sea, que persona ustedes lo que han montado es un ventetú de Dios. y ha Eso es, sido eso tan es, exitoso, eso es. tan maravillosa la fórmula que el Espíritu Santo nos ha dado, porque se mueve lo profético, se mueve el Espíritu Santo de una manera tan especial. Y es lindo ver gobernantes. Aquí en mi mano han caído lágrimas de alcaldes que se han humillado ante el Señor y han entendido que Dios quita y pone reyes. Amén. Y que es el Señor que los pone en un momento histórico, circunstancial, privilegiado y estratégico para convocar al pueblo, para reconocer a Dios. Así es. Y cuando se toma esto en serio, baja la bendición. Son alcaldes que han sido prosperados y su pueblo ha sido bendecido. Y nosotros nos movemos en forma certera, guiados por la palabra, que es soberana, y por el Espíritu Santo. Sí. Allí no hay nada que nos separe. Cuando llegamos a esos puntos básicos, ¿en qué creemos? ¿Quién nos dirige? Ujú. ¿Quién nos acompaña y nos robustece? ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna sobre nosotros? ¿Y quién ¿Quién gobierna dirige? en ¿No? el ámbito político, ¿Quién social? inspira? ¿Quién? Entonces, No representamos ninguna religión en Ni somos específico, ninguna amenaza para sino que nadie, no hay ni problema estamos con la robando iglesia, nada a nadie, añadimos valor. ni moviendo una iglesia. Entonces, Y se quiero abren las decirle, puertas. algo a los cristianos, a mis amigos, mis hermanos. A veces en la iglesia nos preocupamos tanto por lo material. No hay dinero para tal cosa, no hay dinero para tal cosa. Necesito tanto. Ustedes están dando evidencia El Señor provee. de que el Señor provee. Sí. ¿Cómo provee? ¿Qué me importa? Ahí está mi confianza. Sí. Él me lo va a mostrar cómo proveyó. A mí me ha pasado, doctora, que he tratado de que el Señor me conteste tantas cosas. Ya yo no pregunto por qué. Yo le pido, ¿Cómo ni Señor, cuándo? enséñame después el para qué. Amén. Y a veces en la oración lo que le digo es, Señor, muéstrame el camino. No tanto el que viene, porque en ese está mi confianza. ¿Qué pasó en el pasado? ¿Cómo obraste en mí que yo no entendía y ahora quiero entender? O sea, si el pueblo de Dios se entregara a Dios, no como yo lo hago, no, a probar a Dios. El Señor dice, probadme en esto, en Y abriré esto, las en lo ventanas de que los cielos. sea, Sí, en lo que sea. sí. No, yo me voy a poner a cuestionarlo. Si Él es Dios. Dios tiene caminos misteriosos realmente. Y Dios provee de una manera sobrenatural, fíjate, para la expansión a los países, incluso dentro de la nación americana. El Señor permitió que fuéramos a un desayuno presidencial en Washington, donde se reúnen regularmente 1000 líderes de toda la nación. Incluso vienen hasta de otros países. Ujú. Allí pudimos dar a conocer el concepto de los decretos. Pudimos compartir con 1000 líderes lo que son los decretos, dejar una evidencia porque a cada uno le... ¿Se han efectuado decretos Sí, en los Estados Unidos? exactamente. ¿Dónde? Fíjate, esto es tan hermoso. Ella fue la que En organizó. inglés. En inglés. Sí, correcto. Yo soy de los que digo que Dios lo que habla es español. En el estado de Florida, lo hemos hecho en lugares tan emblemáticas como, por ejemplo, Orlando. Orlando. Empezamos en El Kissimmee. alcalde de Pero Orlando fíjate, el firmó. alcalde firmó en Orlando, un senador de Florida también nos respaldó. Hemos estado en Ocala, en Clewiston, Kissimmee. en Kissimmee, en St. Cloud.
Pero todas son ciudades. espérate. Es decir, Orlando, que es la capital de la diversión en el mundo. Es la ciudad fantasía que recibe 52 millones de turistas al año. Gente de todo el planeta que viene a comprar felicidad, que viene a comprar ilusión, que trabajan todo un año para pagar un pasaje para ellos y su familia, para venir a comprar alegría y se van vacíos. Sin embargo, allí pudimos, gracias al Señor, realizar en Orlando, en lugares tan especiales históricos, los decretos de ayuno y oración. Kissimmee, la alcaldesa puertorriqueña que estuvo contigo aquí. La alcaldesa, la señora Olga González. Yo tuve a esa señora aquí. Usted entrevistó a esa señora cuando era ella candidata. Ella vino aquí y estuvo con nosotros dando la cruzada alrededor de todo Puerto Rico. Y ahora de ese se programa. Es la alcaldesa actual. De Kissimmee, la alcaldesa doña Olga González, puertorriqueña. Salió electa alcaldesa. Salió electa. Fácil. Y entonces ahora los decretos están allí, están en San Cloud. Conocí al alcalde de San Cloud en un parque. Voy a tener que darme un viajecito para saludar a la alcaldesa. Claro que sí. Claro, y entonces, y el alcalde en un parque estaba él caminando, los conocimos, nos presentó la comisionada Olguita Castaño, y entonces le planteamos los decretos, él dijo inmediatamente que sí. Y así tantas cosas sobrenaturales. Domingo 26. 6 de la mañana, Coliseo Manuel Petacaiguina de Arecibo. Hermanos, cordialmente invitados. Usando un lenguaje beisbolero, los decretos pican y se extienden. Amén. Como los hits que daba Roberto Clemente, que picaban y se extendían. Así que, hermano, esto es un mover de Dios que pica y se extiende. Pero tiene que llegar a nuestro corazón. Así que abramos las puertas de nuestro corazón a lo que Dios quiere de nosotros. Nos esperamos, hermano, le doy gracias por su presencia y en el nombre de Jesús les bendigo en la medida en que yo pueda bendecir. Así que saludos amigos, Alerta Cristiano, Dios les bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.